Hola, bienvenidos al Neuma. Continuamos con Alzheimer, 100% práctico, cuidando al paciente, atendiendo al paciente. Continuamos cuidando al paciente, la última etapa. En la fase más avanzada de la enfermedad de Alzheimer, el paciente pierde sus habilidades psicomotoras básicas como caminar, sentarse y controlar su cabeza. Esto lo lleva a permanecer en cama, siendo incapaz de alimentarse. El lenguaje se vuelve muy desorganizado y se pierde completamente. A pesar de ello, conserva la capacidad de recibir y enviar señales emocionales. Aún puede manifestar cierta agresividad, aunque es más frecuente una extrema apatía y agotamiento. Recordemos siempre que el Alzheimer afecta la corteza cerebral, no así el campo emocional. ¿Cómo vamos a alimentar al paciente en la última etapa? El paciente puede tener disfagia, es decir, alteraciones en tragar, o dificultad para tragar. Bueno, ahí lo dije. Por lo tanto, se recomienda una dieta blanda y adaptada a su gusto. Facilite su deglución mediante posturas específicas. Algunos factores de riesgo de malnutrición son los medicamentos que producen vómitos, problemas gástricos o constipación, así como algunas enfermedades crónicas. Necesitamos al paciente clínicamente sano. Otros factores son una dentición deficiente, la depresión, la disminución del gusto y del olfato, la debilidad física y una dieta poco variada o con alto contenido en grasas. Para esto, podemos hablar en otro video de cuál es la alimentación ideal para un paciente con Alzheimer barra demencia. ¿Sí? Sabemos que son el pescado a grandes rasgos, una buena hidratación, si tiene un intestino sano, la fibra, semillas de chía, todo lo que aporte ácidos grasos esenciales, ¿sí? Y bueno, por supuesto, pocas frituras, por no decir nada. Eh, bueno, y generalmente en forma de puré, procesado, bien cortado, chiquitito, etc. ¿Cómo actuar ante el dolor del paciente? Siempre, siempre debe sospecharse la presencia de dolor en el estadio avanzado de la enfermedad. Para valorar su presencia, se debe realizar una observación clínica, escuchar las opiniones de los cuidadores, que son los que están más tiempo con el paciente, que ya distinguen un sonido de otro que hace el paciente. Entonces ellos pueden, no, hay cuidadores, si ustedes los ven, dicen, no, le duele la espalda, le duele el brazo, porque ya están tan inmiscuidos en la vida del paciente, lo han sabido recibir tan bien, que lo ven y dicen, el paciente tal cosa. A eso es lo ideal que un cuidador, acompañante o familiar tiene que llegar. Y para valorar la presencia de dolor, usar las escalas específicamente diseñadas para ellos. Hay escalas del dolor. Medidas como el masaje, la aromaterapia y la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea pueden disminuir el dolor. Estas son cosas que podemos hacerle en la casa para que el paciente baje el sistema nervioso,
esté tranquilo, relajado, con un rico aroma que lo serene, unos masajitos en las piernas, en la espalda, etcétera, etcétera. ¿Cómo actuar ante la aparición de escaras? La permanencia en cama del paciente genera la aparición de escaras, lesiones de cúbito o úlceras por presión. Para prevenirlas, cámbielo de postura frecuentemente, use protecciones mecánicas y mantenga un buen estado de nutrición, hidratación e higiene en la piel. A todo esto lo vimos cuando hablábamos de la higiene del paciente y la ducha. Si fuimos haciendo todo eso desde el comienzo de la enfermedad, vamos a tenerlo en la última etapa bien cuidadito al paciente, ¿sí? ¿Cómo actuar ante la neumonía? La neumonía suele ser la causa más frecuente de muerte en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Se presenta en forma silenciosa por alteraciones en el mecanismo de la tos, ¿sí? Pierden el reflejo de deglución, de toser, secreciones espesas por una mala hidratación y alteraciones en la deglución, que hacen que el paciente se atragante o aspire los alimentos. Para prevenir la neumonía, vamos a estimular la tos y la hidratación en el paciente. La tos la podemos estimular con una buena fisioterapia, hay muchas técnicas. Es aconsejable un ambiente húmedo y una dieta balanceada. Llevarlo a caminar y realizar ejercicios físicos, siempre que se pueda. No todos los pacientes llegan igual a la última etapa. Y cuanto mucho lo sacamos en una silla de ruedas, pero no olvidemos que el campo emocional del paciente está ahí vivo y latente. Entonces, respirar un poco de aire fresco, aire húmedo, le va a hacer bien. ¿Cómo logramos un ambiente húmedo? Con un vaporizador en el lugar donde esté más cantidad de tiempo el paciente, o bien con nebulizaciones periódicas, etc. En la última etapa, ¿cómo actuar ante las necesidades psicoemocionales y psicosociales del paciente? Estas necesidades son difíciles de identificar debido a los problemas de comunicación que sufre el paciente y a sus dificultades para reconocer la enfermedad. El paciente no es consciente de que está enfermo. Por ello es importante observar sus reacciones y conocer sus características previas, valorando el estadio o fase en el que se encuentra. Es decir, características previas a cómo era el paciente en su vida, si era un paciente muy social, si era más bien solitario, cómo era. Entonces eso nos va a ayudar medianamente a seguir proporcionándole los estímulos que tenía, modificados por supuesto, pero para que más o menos sienta lo mismo que sentía previamente a la enfermedad. Quienes cuidan al paciente deberían ofrecerle un apoyo emocional básico mediante la escucha activa, aunque no entiendan qué es lo que el paciente está diciendo. Al paciente hay que hacerle sentir que se lo está escuchando y que se lo entiende y que hay un video en este canal que se trata de un diálogo con un paciente con Alzheimer.
Les recomiendo que la escuchen, se los voy a tratar de dejar en la descripción del video. Esta escucha activa no tiene que ser por imposición. El cuidador, si está descansado y si está bien cuidado por quienes lo contratan o por los familiares, el cuidador lo va a hacer por amor, que es lo ideal en estas enfermedades, dar mucho amor al paciente. Si no hay amor, no hay dignidad. Aquellos pacientes con niveles importantes de sufrimiento emocional deberían recibir un apoyo psicológico especializado, aunque sea un par de horas a la semana. Y es importantísimo la psicoeducación familiar. ¿Sí? Enseñarles todo lo que venimos viendo en estos videos, enseñárselos a los familiares. El acompañante se los puede enseñar al cuidador si el cuidador no está viendo este video. Hay que psicoeducar, no solo familiar, sino también socialmente. La sociedad tiene que aprender a convivir con las demencias, no excluir a la persona, ni mirarla como si fuese un bicho raro. Cuidado en el hogar o internación cuando el paciente está en la última etapa. La decisión de internar al paciente depende de distintas variables. En primer lugar, la capacidad física y psíquica del cuidador principal y el estado físico del paciente. Es decir, si el paciente se alimenta, si el paciente medianamente puede moverse, si no necesita una vía para comer, si no necesita una vía para estar hidratado, todas esas cuestiones. Y no olvidemos lo importante que cuidar al cuidador, si no aparece el síndrome de burnout, cuidador quemado. Y tenemos ya 2 pacientes. El cuidador, sea quien sea, más el paciente. También influye la presencia o no de un equipo médico que haga el seguimiento domiciliario y las condiciones socioeconómicas y de disponibilidad del grupo familiar. Estos son los 3 factores de los que va a depender si podemos mantener al paciente en el hogar o si sin culpas, sin cargos de conciencia, sin ninguna de esas cuestiones raras, lo internamos. ¿Sí? Es un mito que los geriátricos son feos, que las residencias para ancianos, para personas de la tercera edad, o a veces hay un Alzheimer que no es un adulto mayor, sino que es una persona medianamente apenas entrando en la adultez. Bueno, es un mito que son lugares feos. Que los hay, como en todos los ámbitos de la vida. Pero hay lugares que son muy bien, que están muy bien cuidados, con mucho amor y que no son necesariamente excesivamente caros. Esto espero que les haya servido, les haya sido de utilidad. Compártanlo con familiares, con cuidadores, con acompañantes, con quien tenga cerca una persona querida que tenga Alzheimer o cualquier tipo de demencia, que le va a ser seguramente de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Todos somos uno.